Hablando de si educación sexual integral y todo lo que tiene que ver con la planificación familiar, todo de lo que está en contra, Javier Milei, según dijo ayer ante Naciones Unidas, vamos a charlar un poquito con Martín Shapiro, es analista internacional y está justamente en Nueva York en este momento. Vamos a charlar con él acerca de esta agenda que Milei rechazó ayer. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Bueno. No sé, no que tiene mucha ganas La de hablar. agenda del Plan de Futuro de Naciones Unidas Sí. era originalmente una agenda 2030, como la llamaban, que era como el compendio de todos los males, según Milei, porque Sí. eran todas las ideas del progresismo. En realidad, la verdad que son declaraciones en el mejor de los casos, bien intencionadas, Claro. que normalmente todo el mundo ignora sistemáticamente. Naciones Unidas, nace para garantizar la paz en el mundo después de lo que fue la experiencia tan traumática de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nace un conjunto de organizaciones, Organización Mundial del Comercio, lo que tiene que ver con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas. En ese contexto la idea era prevenir las grandes guerras. Sí, encontrar un lugar de discusión donde se puedan resolver tanto las crisis económicas en algún aspecto como las crisis políticas en Naciones Unidas. Con la idea del multilateralismo, Claro. ¿no? Obviamente que ahí está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial que se quedaron con el poder de veto. Sí. Gran parte de eso es un diseño que viene desde mediados del siglo pasado. Es un sistema que está en crisis, que está criticado, pero nadie propone terminar con el multilateralismo de una vez, que es un poco la propuesta extrema que llevó Javier Milei a las Naciones Unidas. Ahora sí está Martín Shapiro. Martín, Hola, ¿cómo va? ¿cómo estás, María? Bien. Bueno, a ver, no es la primera vez que alguien es escéptico al multilateralismo y de estos organismos, planteando un poco la idea que hay, no lo dijo así, pero que hay una casta que es la burocracia internacional que tiene una agenda totalmente colectivista, woke y progresista. Con lo cual Argentina, al irse de la agenda internacional del Plan de Futuro de Naciones Unidas, queda al lado de países como Corea del Norte, ¿no? Venezuela, Irán, Nicaragua. Bueno, en verdad va un poco más lejos, ¿no? Esos países habían planteado algunas disidencias. Argentina dice no vamos a participar directamente de esta agenda, que es una agenda efectivamente colectiva, porque es una agenda de consenso de casi la totalidad de los países. Y el modo en el que lo ha planteado me parece que es muy fuerte, muy llamativo. Porque se ha disociado expresamente, no es que ha decidido no participar o no darle importancia a esa agenda, sino que la está denunciando expresamente. Es muy profundo el tipo de denuncia que hace el presidente de una agenda que, repetimos, es de consenso de países a los cuales les cuesta ponerse de acuerdo en casi todo, y por lo tanto, cuando tenemos esos consensos tan amplios, son consensos relativamente livianos, me parece. Entonces, cambio eso hace aún más climático, llamativo. ¿no? Es combatir el cambio climático, procurar la igualdad de género, ¿qué más? ¿Qué otras cosas tiene? Una gobernanza de la inteligencia artificial. Ah, se claro, está eso es muy planteando, importante. Pero bueno, son cuestiones de gran consenso, no son cuestiones que determinan la política de los estados de una manera como la que Milei está señalando, me parece a mí, en la medida en la cual uno ve todos los estados que están suscribiendo y hay democracias, hay países que no son democracias, hay países con estados más grandes, países con estados más pequeños, países desarrollados, países en desarrollo. Me parece que hacer confluir ese tipo de agendas es algo complejo, pero también es algo que no condiciona, por lo menos en la manera, me parece, que está señalando tanto las agendas de los países, y el presidente está viendo otra cosa, me parece, y está bien, y entonces obviamente llama la atención. Hoy miraba el Financial Times, el Reuters, que levantaban su discurso y su denuncia, y es algo que en general en gobiernos uno no lo encuentra en estos discursos. Sí lo encuentra a veces en algunos grupos ligados a las derechas económicas o políticas a nivel global, pero no lo encontraba normalmente a nivel de gobiernos.
Claro. Entonces, sí, Toda así la lo llamaría. agenda, sí, toda la agenda de Cancillería se está radicalizando bastante, porque ahí están tallando Nahuel Sotelo, que es uno, digamos, lo que son como jóvenes ideólogos junto con Laje, que vienen con una agenda que rechaza, ¿no? Todo el mundo globalizado, el derecho internacional, etcétera. Y la Cancillería además se va despegando de posturas que ha tenido históricamente la Argentina en distintos foros. Argentina, de pronto, por la propia historia, lo que fueron la última dictadura y el tema de los derechos humanos, era un país que tenía una voz como muy autorizada en temas de derechos humanos. Y ayer Milei habló de delitos de lesa humanidad, pero dijo que los comete, le echó la culpa a Naciones Unidas de las medidas de prevención de pandemia, lo que fue la cuarentena, y dijo que eso se transformó en delitos de lesa humanidad. Y la Argentina ya dijo que no va a tomar ninguna de las recomendaciones de salud que tengan que ver con, bueno, si hubiera una nueva pandemia, algún tipo de reacción similar a lo que ocurrió con el coronavirus. Sí, en general, bueno, la visión sobre las pandemias, las denuncias, más allá del mérito sobre algunos organismos que Argentina, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, tuvo un rol protagónico y que Argentina trata de fortalecer, más allá de, digo, que alguna crítica pueda ser atinada en sí misma, alejar a la Argentina de estos procesos, de estos organismos, lógicamente rompe primero con lo que ha sido una política sistemática desde el 83 hasta aquí, donde el país ha sostenido el multilateralismo y algunos principios dentro del multilateralismo, como el que vos señalabas. También en materia de cambio climático, la denuncia de la agenda de cambio climático me parece que es de las cosas más importantes que estuvieron en el discurso del presidente ayer y de las más preocupantes también, en la medida en la cual aleja a la Argentina de vuelta del consenso general, de su propia historia y además en algo que después sí tiene traducción en compromisos, obligaciones. Bueno, él ya lo dijo, lo oportunidades. había dicho en la rural, de que no, si tiene que elegir, creo que dijo entre algo de la pobreza o el medio ambiente, siempre va a elegir la explotación económica, que él no cree que haya razones de preservación de la naturaleza que justifiquen o que sean lo suficientemente relevantes como para interferir en la explotación económica de ciertos recursos. Sí, él dice que no cree en el cambio climático, que el cambio climático sea obra del hombre, de la humanidad, poco más, poco menos. Pero me parece que es complicado para Argentina en la medida en la cual hay, y acá de vuelta hay convenciones, hay obligaciones y hay oportunidades, porque los países van hacia la descarbonización que se pierden por denunciar esa agenda. Porque yo entre la pobreza y tal, pero después cuando uno tiene que exportar a la Unión Europea, tiene que certificar que sus prácticas son ambientalmente sostenibles. Cuando uno mira la evolución de las grandes industrias, están vinculadas casi todas a la mitigación y eliminación de emisiones. Cuando el cambio climático es el motor de las políticas industriales en los países desarrollados, bueno, me parece que es una observación que es preocupante y que ha profundizado en este discurso de Naciones Unidas, que además retoma lo que dijo al comienzo de su mandato en Davos, obviamente con otro escenario, anunciar al Foro Económico Mundial de Davos. Bien, Martín Entonces Shapiro, me parece que es consistente. analista internacional, lo pueden leer en su newsletter en Cenital, en medio digital de Cenital, ahora en Nueva York. Gracias, Martín, por atendernos. Gracias, María. Hasta luego. Bueno, atención si mañana tenés que hacer trámites, porque hay paro de los trabajadores del Estado. Sí, dos cosas a tener en cuenta.